Bueno, en esta sección 1 vamos a empezar a desarrollar lo concerniente a las cartas de control univariado propuestas por el señor Keuhar o Chuhar. Vamos a comenzar con las cartas X trazo R. X trazo es el promedio que implica una medida de localización y R es el rango que implica una medida de variabilidad. Es por ello que se conoce como cartas XR. Recuerden que hay que presentar las dos medidas, tanto la medida de localización como la medida de variabilidad. Comenzamos con la carta R. Como todo intervalo de confianza, los límites de control de esta carta están definidos de la siguiente manera. El límite superior, R trazo, más 3 veces la desviación de ese estadístico. El límite inferior, R trazo, menos 3 veces la desviación de esa estadística. Recuerde que el valor 3 que aparece en los límites de control es dado con el propósito de cumplir la confiabilidad del 99.73%. Es decir, el nivel de significancia alfa o error tipo 1 es de 0.0027. Es por ello que aparece acompañando la desviación del estadístico el valor de esta constante, en este caso 3. Estos límites de control sean resumidos o se resumen mediante las siguientes funciones. Lo que está en corchete, 1 más 3 veces D3 sobre D2, obviamente, es la simplificación de dicho límite de control. Pero lo que está en corchete aún más se puede simplificar en una constante, la constante D4. D4 por R trazo, entonces sería el límite de control superior. Por otro lado, la simplificación del límite de control inferior del rango, que está definido lo que está en corchete, que es 1 menos 3 veces D3 sobre D2, es resumido en una constante que se llama D3, D3 mayúscula, por R trazo. Ese sería el límite de control inferior y el límite central sería R trazo. Estas constantes que ustedes observan, D4 o D3 para esta carta, están sujetas al tamaño del subgrupo. El tamaño del subgrupo es N minúscula. Tamaño del subgrupo N minúscula. O sea, en otras palabras, dado un tamaño del subgrupo N, tendrá un valor determinado de D4 o D3. Me remito inmediatamente a estas tablas de constante. Esta es la tabla de constante. Voy a aumentar todo para que ustedes visualicen dicha información. Por ejemplo, si el tamaño de la muestra es 3, el D4 es 2.575 y el D3 es 0. Hay otras constantes que te permiten hacer estimaciones de los límites de control o de los parámetros que posteriormente utilizaremos. Pero es claro que para un tamaño de muestra, en este caso un tamaño de subgrupo de 3, la constante de 4 es de 2.575 y la constante de 3 es 0, que concierne a estos límites de control si se toma una cuyo tamaño de subgrupo es 3. Este sería el límite de control inicial. Cuando hablo de límites de control inicial, se refiere a fase 1, es decir, en ningún momento se tiene o es conocido los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Mu y sigma. Recuerde que estamos asumiendo que existe una distribución normal. Por lo tanto, esos son los parámetros a estimar. Si no son conocidos, obviamente hay que estimarlos para poder hacer control como tal.
Esta es la carta para el rango. Recuérdese que esta es la medida de variabilidad. Hay otra carta que es para la medida de localización. Esa carta es la de X trazo o X doble trazo, en este caso. La carta es X trazo, ¿no? Pero se aplica el estadístico de X doble trazo, que es el promedio de promedio. Observe que ustedes están tomando muestras o subgrupos, y a cada subgrupo le calculan el rango y le calculan el promedio. Si ustedes tienen 15 subgrupos, habrá 15 rangos y 15 promedios. Por lo tanto, deben calcular el promedio de esos promedios, que es el X doble trazo, y deben calcular el rango promedio que se evaluó en este caso, en estos primeros límites de control. El X doble trazo, o el promedio de promedios, nos permite hallar los límites de control superior, inferior y central de la carta de la medida de variabilidad, o sea, la carta de promedio X trazo. Estos son los límites de control simplificados. Obviamente se reduce a lo que ustedes tienen en la parte inferior de la presentación, X doble trazo más A2R trazo para el límite superior de control y X doble trazo menos A2R trazo para el límite de control inferior. El límite central es X doble trazo. El A2 también es una constante que depende del tamaño del subgrupo. Esa constante, obviamente, A2 la tenemos aquí. A2. Para el caso del tamaño de subgrupo de 3, A2 es 1.023. Repito, estoy tomando como base 3, ¿no? Como base, tamaño de subgrupo 3, pero puede ser cualquier tamaño de subgrupo. Entonces simplemente obviamente se limitan a ese tamaño de subgrupo. Para A2 sería 1.023 teniendo un tamaño de subgrupo 3. Ya es claro cómo se calculan los límites iniciales o de ensayo con el propósito de hacer la estimación de los parámetros. Recuerden que el propósito es hacer la estimación de los parámetros, es fase 1. Y para recordarle lo que desarrollamos la clase anterior, esa fase 1, algunos autores recomiendan tomar 6 meses de información como mínimo. O sea, es una gran cantidad de datos con el propósito de hallar esos parámetros, porque esos parámetros no son conocidos. Ahora, si los parámetros son conocidos, o sea, mu y sigma son conocidos, simplemente se pasa a fase 2, que es fase de control. Hasta el momento, vamos a asumir que no son conocidos, por lo tanto, hay que calcular límites de ensayo, que son los límites que ustedes acabamos de presentar. Límites de ensayo para poder estimar los parámetros que no son conocidos. Una vez conocidos los parámetros, hacemos control, que es fase 2. Pero si los parámetros son conocidos en forma inmediata o en el momento de entrar al proceso son conocidos los parámetros, es claro que simplemente hacen fase 2. No, ya son conocidos los parámetros, fase 2 es el paso a seguir. Y la fase 2 es fase de control, ¿no? Lo que se considera control. Es donde el ingeniero determina si está fuera de control o bajo control esa característica de calidad. Fuera de control, recuerden que son señales de alarma que implica que hay causas ajenas al proceso y hay que hacer la corrección. Bajo control implica que hay una aleatoriedad natural del proceso, por lo tanto es lo que se conoce como estabilidad estadística. Estas son las constantes. ¿De dónde salen las constantes? Obsérvense que todos están sujetos al tamaño de la muestra. Por lo tanto, es el resumen que ustedes observan en la tabla. Simplemente a manera de información, aquí les presento todas las constantes, fórmulas aplicadas para determinar la constante. Observen que aquí está el famoso D2 y D3. Y que ese D2 y D3 tiene su formulación, ¿no? Están las fórmulas estimadas para D2 y para D3. Veamos un ejemplo de la aplicabilidad de esta carta de control. El caso de estudio es el siguiente.
Los datos que se van a presentar son obtenidos del porcentaje de un componente esencial de un medicamento, ¿no? Es un componente físico-químico, un medicamento comercial. El tamaño del subgrupo, si ustedes se pueden dar cuenta, es 3. Cada subgrupo posee 3 observaciones. Hay 9 subgrupos. Cada subgrupo posee 3 observaciones, lo que implica que n, el tamaño del subgrupo, n minúscula es igual a 3. Ahora, si preguntan la cantidad de subgrupos, la cantidad de subgrupos son 9. La cantidad de subgrupos permite calcular los promedios, la cantidad, 9. Pero el tamaño del subgrupo n igual a 3 me permite calcular las constantes de los límites de control. ¿Qué se debe hacer para cada subgrupo? A cada subgrupo se debe calcular la medida de localización, en este caso el promedio, tal y como ustedes observan, por ejemplo, el primer subgrupo tiene como promedio 55.66 y tiene como rango 8. Recuerde que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo es 60 y el mínimo es 52. La diferencia es el rango. Cada uno de los subgrupos se le debe calcular su medida de localización, que es el promedio, y el rango, que es la medida de variabilidad. El siguiente paso es, ya teniendo los promedios de cada subgrupo, habría que hallar el promedio de promedios, y ya teniendo los rangos de cada subgrupo, habría que hallar el rango promedio, con el propósito de, repito, estimar los límites de control. Realicemos primero el rango promedio, o sea, sumamos todos los rangos, desde el 8 hasta el último valor, que también es 8. Esa suma, una vez obtenida la suma, dividimos entre la cantidad de subgrupo, que es 9. Cantidad de subgrupo, un rango promedio. Ese rango promedio, o la suma de ese rango promedio, da un valor de 98. Como existen 9 subgrupos, realizamos respectivo promedio y eso genera un valor de 10.8889. Ese es el rango promedio, con el propósito de hallar los límites de control de esa medida de variabilidad. Recuerden que estamos trabajando con el rango, con una medida de variabilidad. Es decir, vamos a estimar los límites de control de la carta de rangos. Para recordarles, es una carta univariada, porque se está tomando una variable. ¿La variable cuál es? El porcentaje del componente. Ahora, ya teniendo el rango promedio, que nos genera 10.8889, aquí les presento los límites de control. Como el tamaño del subgrupo es 3, recuérdese que para un tamaño de subgrupo 3, la constante de 4 es 2.575 y la constante de 3 es 0, tal y como se presentó en la tabla. Esta es la constante de 4 para un tamaño de subgrupo igual a 3, y esta es la constante de 3 para ese tamaño de subgrupo igual a 3, obtenido de la tabla para tamaño de subgrupo 3, que es los dos últimos valores, como ustedes pueden observar, de 3, 0, de 4, 2.575. ¿Qué otro valor de la constante vamos a utilizar de la tabla de constante? El A2 para el promedio. Y vamos a utilizar el D2 para estimar el sigma, 1.69, D2 minúscula, y A2 1.023 para ese tamaño de subgrupo. Veamos por qué. Como ya tenemos los límites de control para el rango y observamos el monitoreo de esta carta, que genera una estabilidad estadística, es decir, hay un comportamiento aleatorio. Recuerde que cada punto que se está graficando es un rango que se tomó de la información. Estos rangos, 8, 17, 5, 6, 13, 9, 17, 15, 8, es el seguimiento que se está haciendo. Esos son rangos. Este es el estadístico de control. Y hay un comportamiento aleatorio porque los valores que se presentan en los rangos tienen una oscilación aleatoria con respecto al promedio. No hay señales de alarma, es decir, no hay una secuencia, no hay una tendencia,
No hay unos puntos, recuerden las reglas establecidas por el señor Rojas acerca de las áreas. Entonces, no hay un comportamiento que presente señales de alarma. Es un comportamiento aleatorio, por lo tanto hay una estabilidad estadística en esta carta. Si un punto estuviese fuera de los límites o existiera una secuencia no aleatoria, tendríamos que eliminarlo y volver a recalcular los límites de control porque cambiarían los estadísticos. Cambiaría el X doble trazo y cambiaría el retraso. Entonces tendríamos que recalcular. Esa es la fase 1 para poder hacer la estimación. Recuerden que el objetivo es hacer la estimación de los parámetros. El promedio, aquí está el promedio. Entonces en el promedio de promedios, que es la suma de los promedios dividido entre la cantidad de datos, nos da 57.25. Calculamos los límites de control. Recuerden el valor de A2, este es el valor de A2 para tamaño subgrupo 3. Yo les había informado que era 1.023 en esa tabla de constantes. Y con este valor de A2 de 1.023 podemos construir o elaborar o calcular los límites de control superior, inferior y central de esta medida de localización o centramiento que es el promedio. Ya tenemos los límites de control. Presentamos los estadísticos de control, que son los promedios obtenidos en cada uno de los subgrupos en estos límites y, obviamente, visualizamos su comportamiento. El comportamiento implica, para este caso, una estabilidad estadística, es aleatoria, comportamiento aleatorio. No hay señales de alarma, que son causas asignables. Por lo tanto, se concluye que hay estabilidad estadística en cuanto a esa medida. Si hay estabilidad estadística en cuanto a la medida de localización como la medida de variabilidad, ya se puede hacer la estimación de los parámetros. ¿Cómo se estiman los parámetros? Se aplica la siguiente fórmula. Esta es la estimación de los parámetros. El sigma es, tome el R trazo o el último R trazo obtenido y divídalo entre D2. D2 minúscula, ¿no? No es el D2 mayúscula. Y tome el último X doble trazo y esa sería la estimación del mu. Recuerden que estos son los dos parámetros, mu y sigma. Ya teniendo estos parámetros, ya es posible pasar a fase 2, que es fase de control. En la fase 2 o fase de control es cuando se calcula lo que se conoce como límites estándar. En el caso de estudio de este ejercicio, el sigma es 6.43. ¿Por qué? Obviamente, como el último R trazo obtenido cuando se estabilizó la carta es 10.88 y el valor de 2, dado el tamaño del subgrupo, que es 3, es 1.69, el sigma es 6.40. En este caso es 57.25. Ya se tienen los dos parámetros, que es lo que se debe obtener en fase 1. ¿Y por qué en fase 1 se deben tener los parámetros? Porque no fueron dados. Si los parámetros fuesen dados, obviamente no tendríamos que hacer este procedimiento de fase 1. Directamente iríamos a fase 2. Bueno, ya teniendo los parámetros, que es el objetivo de la fase 1, obviamente venimos a fase 2. O el siguiente paso es fase 2. En fase 2 hay que hallar algo que se conoce como límites estándar. Esos límites estándar son los límites que quedarán en el proceso si no hay modificaciones sustanciales en el proceso. Como se está utilizando los parámetros, estos son límites constantes, no se pueden modificar. En fase 2 no se modifican los límites. Miren la diferencia con respecto a fase 1. En fase 1 sí se podían modificar los límites, porque si había una señal de alarma, ¿usted qué tiene que hacer en fase 1 cuando hay señal de alarma? Eliminar el subgrupo y volver a recalcular todo. En fase 2, cuando se calculan los límites estándar que se basan en los parámetros, estos límites quedan constantes porque los parámetros son constantes. Por lo tanto, estos límites no pueden ser modificados.
Por eso se conocen como límites estándar. Estos son los límites estándar para el rango. Miren que D2 sigma, como el sigma ya es estimado, y D1 sigma, respectivamente, límite superior y límite inferior. Es otra constante que aparece en la tabla de constantes. Recuerde que cuando se trataba de fase 1, era D4, D3 y R trazo, ¿no? Ahora es D2, D1 sigma. No aparece, a pesar de que uno indica que es un límite de control para el rango, no aparece el rango porque tú estás haciendo, ya tomando, no el rango como tal, como estadístico, sino estás tomando es el parámetro sigma, obtenido a partir de ese rango. Entonces, es claro entonces el límite de control superior, central e inferior estándar, ¿no? Límites estándar para el rango. Veamos en el caso de estudio cuáles son los límites estándar. Como ya se calculó sigma y se estimó sigma en 6.43, este D2 mayúscula, recuerden que la tabla de constante da 4.358 y el D1 es 0. Entonces el límite de control inferior estándar es 0 y el límite de control superior es 28.02. Estos son constantes. El central es el retraso 10.88. Ya tenías los límites estándar del rango. Ahora vas a hallar los límites estándar del promedio. Todo con el propósito de hacer control. Ahora les voy a explicar qué es hacer control, ¿no? Pero lo primero es hallar los límites estándar. Vamos a hacer o hallar los límites estándar del promedio. Esta es la fórmula aplicada para hallar los límites estándar del promedio. Mu más o menos A sigma, donde A otra constante tomada de la tabla de constantes. Al aplicar, tenemos estos límites de control. Límite de control superior 68.39 para el caso de estudio y límite de control inferior 46.12. Límite central, el X doble trazo 57.2593. Ya teniendo los límites estándar, tanto para el rango como para el promedio, ya puedes hacer control. ¿Qué es hacer control? Lo que les había manifestado hace poco. Hacer control es tomar una nueva información, no la información histórica que habíamos calculado en fase 1. La histórica, recuerda que yo les dije que son 6 meses de información, mínimo, que muchos autores alegan. Cuando uno hace control, se realiza en tiempo a muy corto plazo. Por ejemplo, el ingeniero puede decir, voy a hacer control hoy y simplemente toma la información del día de hoy para tomar una decisión acerca del proceso, si está bajo control o fuera de control el proceso. Y recuerden que ese control se ajusta a los límites estándar establecidos. Ahora bien, veamos qué pasaría si un ingeniero de este proceso toma una nueva información para hacer control. Esta es la nueva información para hacer control. Toma una cantidad de 5 subgrupos, a cada subgrupo, tamaño de subgrupo 3, igualmente como se apreció en el dato histórico, se le calcula el promedio y se le calcula el rango a cada subgrupo. Sí, observan que, a diferencia de la tabla anterior, aquí lo que no se va a calcular son los límites, porque ya están establecidos unos límites estándar. Ya yo no voy a calcular un promedio y un rango promedio, no. Ahora lo que se va a hacer es tomar cada estadístico que ustedes observan, tanto la medida de localización como la medida de variabilidad, o sea, cada X trazo o cada R, y presentarlo a los límites estándar, porque ya están establecidos estos límites. Y recuerden que si hay una señal de alarma, un punto fuera de los límites, yo no voy a recalcular. ¿Por qué no voy a recalcular? Porque es que ya se establece unos límites estándar. Yo no puedo modificar esos límites estándar. Yo lo que puedo es simplemente, si hay un estado fuera de control, es encontrar urgentemente o lo más rápido posible las fallas o las causas que generaron ese comportamiento o estado de fuera de control. Un comportamiento no aleatorio, ¿no? Este es el resultado de la carta del rango. ¿Qué observan? Si hubiese estabilidad estadística, estuvieran los puntos alrededor del promedio. Y uno dijera, bueno, está bajo control, entre comillas, porque
hay un comportamiento aleatorio alrededor del promedio. Ahora bien, este comportamiento ustedes observan no significa que esté en problemas el proceso. Explico por qué. Al contrario, el proceso mejoró. ¿Por qué? Porque los puntos, o sea, los nuevos rangos, están por debajo del promedio tradicional. Y recuerde que un rango es una medida de variabilidad. Si es una medida de variabilidad, es porque hay, recuerde que la medida de variabilidad es una dispersión. Y como es una medida de variabilidad, es que la medida o la dispersión disminuyó. Y eso implica estabilidad en el proceso. Mejoró la estabilidad del proceso. Y mejorar la estabilidad del proceso, obviamente, induce a que este proceso tenga unas condiciones óptimas. Esa es la ventaja en el sentido de que la variabilidad disminuya. Es en cuanto a la medida de variabilidad, ¿no? Hay un mejoramiento del proceso. Ahora, todo lo contrario hubiese pasado si los puntos estuvieran por encima. Ahí sí dijera o tendría que decidir el ingeniero de que es un estado fuera de control. Primero porque la aleatoriedad con respecto a la línea central no se cumplió. Y segundo, se refiere a que aumentó la variabilidad, cosa distinta que es lo que se está presentando ahora. Mire el análisis en cuanto a la medida de variabilidad. Vamos a la medida de localización, que es el promedio. Aquí hay una especie como de tendencia, ¿no? Hay un aumento pausado del promedio. Uno esperaría que existiera una aleatoriedad con respecto a la línea central para decir que hay estabilidad en el centramiento. Por lo tanto, este comportamiento no es deseado, es una tendencia. O sea, el caso del centramiento del proceso no es, no es adecuado, pero en caso de la variabilidad, o sea, la dispersión, implica que hubo una disminución de esa variabilidad que induce a una mayor estabilidad del proceso. Esta es la carta de control aplicada en R. Le explico cómo se hace. Eh, hay que tener una librería. Recuerdo que yo les dije que hay que bajar una librería que es QCC. En paquetes se baja la librería. Voy a irme a R. Disculpen aquí un momento para no... Cuando ustedes bajan R y abren el programa, que sale así la pantalla, les recomiendo que abran un nuevo script, le llaman, para copiar los comandos o los algoritmos para realizar la carta. Voy a copiar, estoy copiando y pegando lo que se tiene en la presentación, ¿no? Aquí está. Esta es una forma de hacer o tomar la información, ¿no? Aquí obviamente estoy llamando el paquete QCC, que es el que realiza las cartas de control. En Library QCC lo estoy llamando. Entonces, des en cuenta que cuando le dé clic, él me dice, sí, el paquete usted lo bajó. Recuerde que ese paquete, ¿cómo se baja? Uno va a paquetes, instalar paquetes, busca el CRAN, o sea, en qué país lo va a bajar, lo selecciona y después le sale una ventana con todos los paquetes y buscan el paquete QCC. Entonces, ya teniendo el paquete QCC, obviamente lo piden y le dicen library y QCC y piden el paquete. El paquete, obviamente, ya en una carpeta interna del R que ustedes tienen en el computador. Entonces voy a compilar línea por línea, que ustedes pueden correr línea por línea en este icono
en el tercero, miren que ya está indicando que se tiene ese paquete. No, ahí se demuestra, obviamente, ya que no genera error. Por otro lado, si ustedes no tuvieran el paquete, dijera que es desconocido, que no lo conoce. Voy a tomar los datos, pero miren esta forma de tomar los datos. Esta es una forma de tomar los datos. Voy a irme, como es el mismo ejercicio de, que estamos desarrollando, el mismo ejercicio del... Ese ejercicio lo colocamos ahora en Excel, ya lo coloqué en Excel, en hoja uno. Estos son los datos establecidos, ¿no? Este es de la tabla 2, este sería de la tabla 1. Entonces, esta información, que recuerden que la información es recabada en fase uno porque no se tienen los parámetros. Esto lo desarrollamos manualmente. ¿Cómo se calcula? Ahora lo vamos a hacer con el software R. Esta es la información establecida. Eh, Se trata del porcentaje del componente. Recuerden que el tamaño del subgrupo es 3 y hay una cantidad de subgrupos que son 9 subgrupos con tamaño de subgrupo 3. Entonces, lo que van a hacer ustedes, o una manera de hacerlo, es copiar, ¿no? Copiar, ¿qué es lo que realmente está haciendo el comando? Copiar. Copiar, voy a R, y aquí le dice datos, leer lo que está copiado en Excel, ¿no? Establecido. Entonces le voy a dar compilar, porque ya obviamente el Excel está activado la copia, y les reconoció. Obviamente cuando no se reconoce sale el error inmediatamente. Ahora, ya lo demás, obviamente, estamos estableciendo cuál es el archivo que le vamos a llamar, un nuevo archivo que se llama datos, ¿no? Un nuevo archivo que se llama datos, que tiene 3 variables. Vamos a abrir una ventana. ¿Sí? Ese es simplemente para indicar que se va a abrir la ventana en donde se va a hacer la gráfica. Ahora, la gráfica como tal. Si ustedes observaron en, en la copia de Excel, hay 9 subgrupos, ¿no? La cantidad es 9 subgrupos. Y aquí estoy estableciendo de 1 a 10, no, son 9. Entonces, simplemente le digo, hay 9 subgrupos. 9 subgrupos. Esta es la carta X barra y esta es la carta R, ¿no? Estamos en fase 1. Recuerden que estamos en fase 1. Nada más para estimar los parámetros. Voy a compilar la carta X trazo. Ahí está la carta X trazo. Y compilo la carta R. Esta es la carta R. Fase 1. Ahora, en Excel, obviamente ustedes pueden desarrollar esta carta, pero hay que hacer la formulación para los límites de control, hay que buscar el gráfico que se ajuste, de seguimiento que se ajuste, colocar los límites, una especie de formulaciones para hallar los límites. Eso lo pueden hacer en Excel, fácil, lo pueden programar también en Excel sin ningún inconveniente. En StatGraphic es más sencillo, por supuesto. Es un software comercial y aquí les presento los datos obtenidos, ya que voy a eliminar ciertas cosas que se modificaron, simplemente para recurrir a lo que nos interesa. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa, obviamente, la información, ¿no? Aquí les muestro la información. Esta es la información seleccionada. Esa información seleccionada, se pueden darse cuenta, los subgrupos están de esta manera, en filas. Hay 9 subgrupos, tal y como se presentó en la tabla. Pero esta gráfica tiene otra forma también de seleccionar los datos.
Y miren lo que vamos a hacer. Estos primeros tres datos es la primera fila. Estos segundos tres datos es la segunda fila. Segundo subgrupo, para hablar, no hablar de fila, sino el segundo subgrupo. Y así sucesivamente. Esta es otra forma de presentar la información. Ahora, ¿cómo ustedes, cualquiera de las dos formas, ¿no? ¿Cómo ustedes van a presentar el, en el software o el procedimiento para hacer la carta? Ustedes van a ir a controlar, gráfico control por variables, gráfico control básico, XR. El gráfico que estamos desarrollando, XR. Damos clic, tomamos las tres variables, X1, X2 y X3. Ya no hay que decirle al software que el subgrupo tiene 3, porque el solo hecho de colocar las 3 columnas, inmediatamente él conoce que el tamaño de su grupo es 3. Cosa distinta que hubiésemos hecho el otro procedimiento en donde se coloca toda una columna. Yo tendría que colocar aquí la columna porcentaje, seleccionarlo, pero sí tendría que decir que el tamaño del subgrupo es 3, con el propósito de que el software sepa que cada 3 datos es el subgrupo. Bueno, de esta manera no hay inconveniente, ya el software sabe que ahí el tamaño del subgrupo es 3. Observen, este es el resultado de la carta. La carta de control de promedio, la carta de control de rango, hay estabilidad estadística. Si hubiese una señal de alarma, o sea, un punto estuviera fuera de los límites, uno tendría que excluirlo. Si hubiese una secuencia, el mismo software considera de pronto una señal de alarma y genera secuencias y lo ubica o le denota en color rojo lo que él considera que son señales de alarma. Aquí en este caso, obviamente, nos muestra que hay un comportamiento aleatorio. ¿Cómo se excluye? Si existiera una exclusión de alguna información, uno va aquí, le dice clic derecho, opción de análisis, forma manual por defecto y ustedes simplemente ubican en qué subgrupo es la señal de alarma. En forma manual le dan aceptar, aceptar, inmediatamente recalcula todos los límites de control. Aquí, en este caso, afortunadamente hay estabilidad estadística. Si hay estabilidad estadística, se estiman los parámetros, tal y como hicimos en forma manual. En forma manual, recuerden que estimamos los parámetros basado en que hubo estabilidad estadística. Miren que mostramos estabilidad estadística en el promedio y mostramos estabilidad estadística en el rango y estimamos los parámetros mediante esta fórmula y calculamos esa estimación. Y esto fueron la estimación arrojada manualmente. El sigma 643 y el mío 5725. Si ustedes observan en esta gráfica, la estimación está en color rojo. Promedio 57.25 y sigma 6.43, tal y como nos observaron en la parte manual. Ustedes pueden grabar esa estimación, decirle, bueno, voy a grabar en el disquete, aquí en el cuarto icono, voy a grabar la media y la desviación en la hoja A. Ya está grabado, ahí está ya la media y la desviación. Estos son los parámetros 57.25 y 6.43. Los parámetros obtenidos en fase 1. Ese es esta gráfica. Tal y como en R. Ahí están los parámetros. Entonces, como ya se tienen los parámetros, recuerde que yo les había informado que una vez obtenidos los parámetros se calculan lo que es los límites estándar, ¿no? Nosotros establecimos los límites estándar y con los límites estándar tomamos nueva información y hicimos control. Esa es fase 2, hacer control. Esta es la nueva información, tomamos los estadísticos, tal y como explicamos, y hacemos control. Este es hacer control. Por lo tanto, hay que decirle a R o a esta gráfica que vamos a hacer control. Veamos en esta gráfica.
aquí en libro de datos le coloqué los datos para hacer control. Miren, estos son los datos para hacer control. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Igual que R, vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces vamos a dar controlar, gráfico de control por variables, el mismo procedimiento como si estuviéramos en fase 1, XR, y ahora vamos a tomar los valores o la tabla de datos para control, que le llamé X1C, o sea, X1 para control, X2 para control y X3 para control. Exactamente lo mismo, estamos tomando una tabla para control, ¿no? Que es una tabla independiente a la tabla histórica, porque la tabla histórica nos permitió hallar los parámetros, μ y sigma, y ahora con los datos a control vamos a decidir si hay un estado fuera de control o bajo control. Vamos a darle a aceptar. Este es el comportamiento, pero aquí hago una aclaración. Así como en estos momentos, como se realizó la carta, no es una carta que estrictamente está cumpliendo con lo que se desea en cuanto al criterio de control. No se está haciendo control realmente. O sea, que presentar la carta así como se observa, no se está haciendo control. Es más, ustedes lo pueden evidenciar aquí, en la carta de rango. Aquí hay una tendencia, tal y como nos dio en el caso de la parte manual. Sí, hay una tendencia, miren, hay una tendencia en cuanto a la medida de localización, ¿no? Una tendencia. Y el Instagraphic muestra esta tendencia. Aquí hay una tendencia. Pero repito, esta carta como tal o esta gráfica que se presenta no son las correctas. Ahora, ¿por qué evidencio que no son las correctas? Porque observen el rango. Aquí parece que el rango hay una aleatoriedad y hay una estabilidad estadística en el rango, pero veamos manualmente qué nos salió en el rango. El rango, si no estoy mal, este es el comportamiento. Si se dan cuenta que nos dice que mejoró la variabilidad, si se presenta esta gráfica, no detectamos esa mejora. ¿Y cuál es el error? Es que estamos en fase 1 nuevamente. ¿Y por qué usted dice que estamos en fase 1 nuevamente? Porque no he utilizado los parámetros que hayamos en fase 1. No le he dicho al software StackGraphic que está en fase 2, que en fase 2 se calculan los límites estándar. Yo no se lo he dicho. El StackGraphic me debe decir, usted está en fase 2, entonces deme los parámetros para calcular los límites estándar. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a cualquiera de las gráficas, le van a dar clic derecho, opción de análisis, y observen aquí dice estudio inicial, que ese es fase 1, y control en estándar, ese es fase 2, o sea, la fase de control. Van a dar clic aquí, fase de control, y se activa inmediatamente la casilla para que ustedes coloquen los parámetros. En el caso del promedio, 57.25, y en el caso de la desviación, es 6.43. Esos son los parámetros. Vamos a colocar todas las décimas, ¿no? Estamos haciendo control. Y les digo esto porque desafortunadamente en muchas empresas se está pasando esto, que no se hace control, porque se hace siempre fase 1. Y lo que estamos haciendo no lo están haciendo. Que si van a hacer control, le debe de decir manualmente o en el software, utilizar los parámetros. Entonces vamos a darle a aceptar y observen inmediatamente. O sea, si nosotros no hacemos control, no nos hubiésemos dado cuenta, ¿no? Este caso, no tenemos en cuenta este comportamiento, que es un comportamiento que hay mejoramiento. Y si hay mejoramiento, obviamente, la base o el fundamento que persigue el ingeniero se hubiese desechado esa información, una información que se considera fundamental, ¿no? Este es el criterio. Entonces, este es fase 2. Entonces, en fase 2 es claro que hay que utilizar los parámetros.
Ahora, si ustedes van a hacer fase 2, pero en R, aquí hay algo distinto. Ustedes fase 2, miren, yo tendría que... Vamos a hacer la misma carta, voy a copiar y pegar porque voy a hacer la misma carta, salvo que es otra tabla, ¿no? La misma carta, pero la otra tabla, vamos a trabajar en Excel, es hoja 2 y aquí están los datos. Son 5, recuerden que eran 5 subgrupos. Estamos haciendo el mismo ejercicio. Voy a copiar aquí, 5 subgrupos. Estamos en R. Obviamente le tengo que decir a R que los datos ahora son 5 subgrupos. Entonces, no, voy a decirle datos para que copie esta información. A ver, copiar, sí copió los datos de 5. Y aquí voy a copiar las cartas, pero debo tener cuenta que el dato para control hay 5 subgrupos, no son 9, 5. Y en R, también al igual que esta gráfica, ¿cómo sabe él que vamos a hacer control? Le tenemos que decir que van a hacer control. ¿Cómo se dice? Aquí tenemos que adicionar la palabra center, el promedio, es 57 puntos, aquí dice punto 25, coma, y también lo que es la desviación estándar. Vamos a decirle la desviación. Se coloca de esta manera, STD igual a 6.43. Ahí se está diciéndole que están haciendo control. Lo mismo que la carta R, ¿no? Aquí el center de la carta R es el promedio del rango, que es 10.88. 9 para ser preciso, y también la desviación. Es 6.43. También hay que indicarle, como se pueden dar cuenta, también hay que indicarle a R que los parámetros para hacer control. Ahora sí vamos a hacer control, porque ya le dijimos los parámetros. Darle clic, la tendencia, y vamos a hacer la de rango. Esta es la de rango. Ahora veamos en rango el comportamiento. Sí, no, en el rango sí no es el adecuado, porque el rango debe presentar que hay un mejoramiento. Veamos aquí, posiblemente no se tiene, simplemente con center. Voy a colocar el center. Está mostrando el mejoramiento. Entonces veamos qué se necesita para mostrar mejoramiento. Voy a probar con ST, así. De esta manera, obviamente, no es claro. Debería mostrar el mejoramiento porque se está dando los parámetros. Voy a colocarle solo para el parámetro de desviación nada más. En el caso de la medida de localización, es claro, ¿no? En caso de la medida de variabilidad, es el inconveniente en R. No, no mostró ese comportamiento. Sí, lo que pasa es que aparece un center que es 5.6 que no debería, al menos que esté escondida la carta. No debería presentar ese 6.3. Vamos a verificar otra vez, porque no debería presentar este comportamiento. Sí, el inconveniente está aquí. Él está generando una desviación de 3.30, o sea, está tomando la nueva información. Entonces, es
él debe tomar, obviamente, los criterios de los parámetros. Hace poco, obviamente, cuando lo realicé, voy a verificar si obtuvo una respuesta adecuada. Ahora lo obtuvo el promedio, más no la información. Voy a volver a compilar nuevamente. Pero volvemos, obviamente, al Stack Graphic y volvemos a desarrollar lo que son las otras cartas. Está reconociendo la... ¿Sí? Hay un error. Entonces, ese es el inconveniente. Veamos cuál es el error. Ah, ok. Volver a copiar. Si no está activo la copia, no se puede desarrollar la carta. Vuelvo y coloco los datos. Si lo reconozco y voy a verificar que realmente sean los datos. Parece que sí. No, hay una parte que no lo está haciendo. Este es promedio y este desviación, pero no está haciendo realmente el control. En la carta de promedio sí lo está haciendo, pero en la carta de desviación de rango, en este caso, no lo está haciendo. Verificaremos posteriormente y le tengo una respuesta, pero es raro. Es raro porque debe ser control, tal y como se aprecia en esta carta. Bueno, después de tener, en la próxima clase les indico, obviamente, cuál sería el error de la compilación R. Le informo que además de la carta XR, hay unas cartas también de medida de localización y variabilidad, que es el caso de la carta XS. XS. O sea, la carta de promedio y desviación estándar. Ya no rango, ya no se toma como medida de variabilidad el rango, sino la desviación estándar. Esa carta de X y desviación estándar, aquí les muestro la desviación estándar, que es la que está en la parte inferior, la fórmula de la parte inferior, porque es la desviación insesgada, la que tiene grado de libertad n-1. Esa carta de control tiene estos límites de control. Límite de control superior, límite central, límite de control inferior. Miren que aparece la constante B4 y la constante B3. B4 y B3, que obviamente son obtenidos de la tabla de constantes. Estos son los límites de control para el promedio. Estamos en fase 1. Los parámetros no son conocidos. Recuerda que no son conocidos, siempre es fase 1. Si los parámetros no son conocidos, hay que realizar o hay que estructurar la fase 1. Este es el X doble trazo A3S trazo y X doble trazo A3S trazo. Ahora, ese A3 también de la tabla de constantes, o sea que ya es claro para ustedes que en cuanto a la medida de variabilidad para la carta XS, se necesita el B4 y el B3 y se necesita el A3. El B4 y el B3 para los límites de control de la desviación y el A3 para los límites de control del promedio. Recuerden que hay una medida de variabilidad, que es la desviación, y hay una medida de localización, que es el promedio. Estas son las estimaciones de los parámetros, porque recuérdese que le estoy indicando que no se conocen los parámetros y en fase 1 la idea es hacer una estimación de los parámetros y esa estimación para hacer esta estimación se toman estos datos.
S, o sea, sigma se estima como S trazo sobre C4, C4 también es una tabla de constantes. Y mu se estima como X doble trazo. Para los límites en fase 2, o sea, los límites estándar para hacer control, estos son los límites de control para hacer control, límites estándar para hacer control de la carta S. B6 y B5, ya no es B4 como tenía mi B3 en la fase 1, sino B6 y B5 que son obtenidos también en la tabla de constantes, sigma. Y el promedio, estos son los límites estándar del promedio, es igual a los límites estándar cuando se construyeron la carta XR, mu más A sigma y mu menos A sigma. Estos son límites de control de la desviación. Habrá límites de control para la varianza, pero aquí vamos a situarnos para la desviación. Entonces, para la desviación, tenemos, obviamente, para que ustedes lo encuentren, hacemos lo mismo que hicimos con el caso de XR, aquí también, gráfico de control por variable, básico, XS, esa es la que estamos haciendo. Tomamos los datos de fase 1, como si no estuviésemos, no es conocido los parámetros. Recuerda que si lo tomamos en forma de tabla, no es necesario colocar el tamaño de su grupo, le damos a aceptar. Esta es la carta XS, observen que aquí está S. Aquí están los parámetros obtenidos, miren, 5725, muy igual al obtenido cuando era la carta XR, pero hay una diferencia con respecto al sigma. El sigma en R era 6.43, aquí es 6.28, esa diferencia obviamente es esperada, obviamente porque se trata de estimadores distintos, estadísticos distintos para estimar estos parámetros. Uno era el rango y el otro es la desviación estándar. En fase 2 se hace lo mismo, ¿no? En fase 2 ustedes van a controlar, nuevamente como si fuese fase 1, XS, se toman los datos para control, ¿sí? El mismo procedimiento, pero ya sabemos que hay que hacer control. Para hacer control, si lo dejamos así es fase 1, para hacer control hay que decirle que tenemos unos parámetros, le dan clic derecho, opción de análisis, y dice, estamos en fase 2. Aquí, fase 2, control. Inmediatamente les pide el parámetro mío, que es 57.25, y el parámetro sigma, que en este caso es 6.28, si no estoy mal. Es un poquito menor a lo establecido para el rango. Y ya se hace la estimación. Miren, sale la tendencia ascendente del promedio y sale el mejoramiento de la desviación estándar. En R pasa lo mismo, ¿no? Si ustedes van a hacer carta de desviación estándar, simplemente se le dice aquí que es desviación S. Entonces, esta carta de desviación, vamos a copiarla. Se le dice que es carta S. Inmediatamente él sabe, voy a colocar desviación aquí. Pero esto obviamente no es necesario, pero el solo hecho de haber colocado S ya le indica la desviación. Recuerde que aquí yo tengo que permanecer activa la copia porque si no, tenemos el inconveniente que tuvimos hace un momento. Entonces voy a decirle que haga la carta S. Esta es la carta S. Miren que cambió, ¿no? Aquí arriba, S. La carta S. Está realizando la carta S con el propósito de tener la desviación. Bueno, voy a quitarle esto porque parece que esto es lo que está aumentando la desviación. Ahí está la carta S. Te repito, vamos a establecer el criterio de cómo se modifica esta carta, obviamente, en R, en cuanto a la realización de... Entonces, en control, la carta de promedio es claro, ¿no? Hay que colocar el center y hay que calcular la desviación estándar y ubicar la desviación estándar. En el rango, también era necesario calcular el center
y la desviación estándar, que es el caso del rango. Y lo mismo que la desviación estándar. La carta de desviación estándar, hay que calcular el center del proceso o la desviación del proceso y ubicar el center del proceso. Esto es cartas de control para la desviación. Bueno, vamos a hacer un break de 15 minutos, por favor. 15 a 20 minutos para terminar con la última carta, que es la carta XS4. En 15 minutos nos vemos. No es necesario desactivarse, simplemente desactiven el audio, por favor, y permanezcan en línea. 15 a 20 minutos, o sea, exactamente a las 5 y 5 nos conectamos nuevamente.